Temas que me gustaría mencionar o explicar un poquito, capaz que os contarles más que nada, es sobre la periodización, ¿no? Y especialmente la periodización en el siglo XX. Si ustedes se darán cuenta, ¿no? Y si son estudiantes asiduos, se darán cuenta que los profesores de historia, todos los profesores de historia, comienzan sus cursos sin importar el nivel, con la clásica división de la historia, ¿no? Agarramos el pizarrón, realizamos una línea y la dividimos principalmente en dos periodos. Primero que nada, en dos periodos, ¿no? A la mitad ponemos el punto cero y lo que está a la izquierda decimos que es la prehistoria, y ahí dividimos a la prehistoria en dos periodos o en tres, ¿no? Dependiendo de qué bibliografía se utilice. Pero siempre verán que el profesor pone prehistoria, ahí ponemos paleolítico, ¿no? Y neolítico. Y entre el paleolítico y el neolítico, el mesolítico, ¿sí? Después, a la derecha del punto cero, ponemos la clásica división de la historia, que es, ¿no? Edad antigua, Edad media, la época moderna y la época contemporánea, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos eso dentro de la clase de historia? Primero, porque nos permite situarnos. Pero si tomamos, ¿no? Pero si tomamos la periodización en el siglo XX, que es lo que nos interesa a nosotros, aquí los historiadores se han encargado de alguna manera, ¿no?, de reducir el análisis a una historia simplemente del siglo XX. ¿Sí? Ahora, al igual que las categorías históricas, como ya mencionamos en el otro video sobre el problema de caracterizar a las categorías históricas y el problema de los conceptos que se han ido deformando poco a poco a lo largo del tiempo, bueno, el estudio del tiempo histórico o la periodización histórica se torna difícil de realizar cuando tenemos que hacer los quiebres temporales para el tratamiento de diferentes temas en el curso, ya que muchas veces no sabemos qué tan atrás, ¿no?, debemos partir para introducir un tema. Por ejemplo, si yo agarro un sexto de derecho, estoy trabajando en la Primera Guerra Mundial, en el sexto de derecho, ¿qué tan atrás tengo que ir? Obviamente, para introducir el tema, debo remitirme un poquito al siglo XIX y explicar, más que nada, qué fue el imperialismo y cómo ese imperialismo favorece de alguna manera, o cómo el imperialismo es una de las causas que provocan la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, hay otras causas, pero la idea era decirles, bueno, ¿cuánto más debemos retroceder para introducir un tema? Otro de los ejemplos, cuando trabajamos Revolución Rusa, ¿no? Casi siempre cuando trabajamos Revolución Rusa, ¿qué es lo que hacemos? Miramos cómo era Rusia previo a la Revolución, y casi siempre nos situamos desde 1880 más o menos. Algunos u otros dicen, bueno, vamos a dar el preámbulo de la Revolución Rusa. Sí, bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos hacia la Rusia zarista y arrancamos el 1905 como antecedente, por ejemplo, ¿no? No sé si será claro, pero la idea es esa, de preguntarnos cuánto más atrás debemos remitirnos para comenzar un tema determinado. Ahora, ¿no?, nosotros, los profesores de historia, los cuales tomamos cursos que abarcan esencialmente el siglo XX, ya sea tercero de ciclo básico o sexto de derecho, o el sexto de economía, que también abarca el siglo XX, nada más que el enfoque es económico, nos preguntamos muchas veces, ¿podemos arrancar directamente el siglo o necesariamente debemos realizar
una visión panorámica, ¿no?, de lo que fue el siglo XIX, y de esa manera, para poder entender y dar continuidad a los procesos históricos, tenemos que tener presente eso, que los acontecimientos históricos son parte de un proceso. A ver, el ejemplo más claro es cuando los historiadores comienzan a dividir la historia en épocas. Veremos, por ejemplo, que hay muchas cosas que son de la Edad Media en la época moderna. Por ejemplo, no es que hay un quiebre tajante con lo acontecido, no, sino que poco a poco se va dando el proceso hacia esa época moderna. Pero muchas veces Edad Media, ¿no?, Edad Media y época contemporánea conviven en determinados acontecimientos. ¿Bien? Ahora, el tiempo es un factor importante para entender el análisis de la historia. Hobsbawm, por ejemplo, ¿no?, el historiador, Hobsbawm, en este libro, ¿no?, en Historia del siglo XX, ¿qué es lo que hace? Bueno, dice que ya tenía una visión particular sobre la periodización histórica, la cual depende del significado que atribuyamos al periodo, de esos contenidos y de la interpretación que se le va a dar, ¿no? Ahora, si nos remitimos esencialmente a la historia contemporánea, debe quedar en claro, ¿no?, que ésta no puede extenderse más de un siglo. Si hablamos de historia del siglo XX, es historia del siglo XX, o sea que va a ir de 1901 hasta el 2000. No podemos extendernos más, porque si no ya no sería historia del siglo XX. Bien, es decir, pasado este periodo de tiempo, deberá mutar o adaptarse, más que nada, a los tiempos que corren, y es por esta razón que, a la altura de nuestros tiempos, ¿no?, de la historia contemporánea reducida a una historia del siglo XX, debe a su vez ampliarse a la incipiente historia del siglo XXI. Eso es lo que dice Hobsbawm en ese libro. Ahora, ¿no?, el análisis del siglo XX, esencialmente, la cual realiza el historiador Eric Hobsbawm, es considerado por sí mismo el siglo corto. Es decir, dice, ¿no?, este siglo corto comienza con la Gran Guerra, es decir, con la Primera Guerra Mundial en 1914, y termina anticipadamente en 1991, tras el derrumbe, ¿no?, de la Unión Soviética y cuando finaliza la Guerra Fría, ¿no? Es decir, cuando yo digo esto, ¿no?, a mí me surge la siguiente pregunta, principalmente. ¿Qué es lo que llevó al historiador a hacer ese corte, ¿no? ¿Por qué la Primera Guerra Mundial es el inicio del siglo XX, ¿no?, si el siglo comienza en 1901, en 1900, ¿no? ¿Y por qué tomamos a la Primera Guerra Mundial como acontecimiento importante para definir el corte y no otro acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, otro acontecimiento importante que podría ser en este siglo XX sería la Revolución Rusa en 1917. ¿Por qué Hobsbawm toma a la Primera Guerra Mundial y no a otro? Esa es una de las interrogantes que deberíamos plantearnos principalmente, ¿no? Ahora, si la Primera Guerra Mundial es considerada de alguna manera, ¿no?, el resultado de las rivalidades imperialistas desarrolladas hacia finales del siglo XIX, parece lógico incluir a la Gran Guerra dentro del mismo periodo, ¿no? Si una de las consecuencias del imperialismo es la Primera Guerra y una de las causas de la guerra es el imperialismo, ¿por qué la Primera Guerra Mundial no está incluida dentro del proceso, ¿no?, y dentro del periodo del siglo XIX? Entonces, terminaría más adelante en el tiempo y no sería un acontecimiento bélico, ¿no?, porque formaría parte de otro acontecimiento. Ahora, para
para extender de alguna manera y extender la periodización historiográfica, ¿no?, planteada por la academia, sería aún más lógico acortar el siglo. Pero, en definitiva, entonces, si seguimos acortando el siglo, ¿le podemos llamar historia del siglo XX? Si cada vez acortamos más el periodo, ¿no? Son preguntas que me surgen a mí sobre esto. Bien, ahora, a los ojos del historiador, Erich Hoffmann, no claramente, no puede compararse el mundo de finales del siglo XX con el que ya existía a comienzos del siglo. A la hora de hacer un balance histórico, el mundo es cualitativamente distinto en tres aspectos, ¿no? Uno de los aspectos, ¿no?, es que el mundo ya no es eurocéntrico. A lo largo del siglo se ha producido la decadencia y la caída de Europa, que al comenzar el siglo era todavía el centro incuestionado, ¿no? Nadie cuestionaba el poder de Europa, la riqueza, la inteligencia y la civilización occidental. Las industrias de Europa emigran a otros continentes, ¿no? Y los países que en otro tiempo buscaban en Europa, al otro lado de los océanos, el punto de referencia, dirigen sus miradas ahora hacia otros lugares del mundo. Ya no vemos a Europa como el centro del universo y el centro de la economía mundial, ¿no?, sino que ahora todos los países latinoamericanos, africanos, ¿no?, empiezan a buscar otros rumbos para ver dónde se encuentra ahora ese centro de poder. Bien, las grandes potencias de 1914, todas ellas europeas claramente, ¿no?, han desaparecido. Por ejemplo, la URSS, que es la herencia, mejor dicho, la herencia no, hereda o es heredada de la Rusia zarista, o han quedado reducidas a una magnitud regional o provincial, tal vez con la excepción alemana, ¿no? El intento de crear una comunidad europea, supranacional, y de inventar un sentimiento de identidad europeo correspondiente a ese concepto de sustitución de las viejas lealtades a las naciones y a los estados históricos, ¿no?, demuestra una profundidad en el declive de esa Europa. Ya en 1914 los Estados Unidos era la principal potencia industrial y el principal pionero, un modelo, una fuerza impulsora de la producción y la cultura de masas que conquistaría el mundo durante todo el siglo XX, ¿no? Sean cuales fueran las expectativas del futuro, lo que ven los Estados Unidos al dirigir la vista, ¿no?, atrás, en la década del 90, es el siglo americano. Ellos mismos dicen que el siglo XX se caracteriza por ser el siglo americano. Obviamente, ¿no?, cuando hablamos de americano no hace referencia a toda América, sino que el siglo americano es el siglo de los Estados Unidos. Y esa época ha contemplado su eclosión y su victoria. Porque si tomamos en cuenta el fin de la Guerra Fría, la URSS ha caído y el único sistema preponderante que aún sigue existiendo es el sistema económico dirigido por Estados Unidos. Bien, ahora, la segunda transformación que plantea es más significativa, al menos a mi entender, capaz que para otros profesores de historia también, ¿no? Entre 1914 y el comienzo de 1990, ¿no?, el mundo ha avanzado notablemente en el camino y lo ha convertido, ¿no?, en una única entidad operativa, lo que era imposible hacia 1914. De hecho, en muchos aspectos, particularmente en las cuestiones económicas, el mundo es ahora la principal unidad operativa y las antiguas unidades como las economías nacionales, ¿no?, esas economías nacionales definidas por las políticas de los estados territoriales, han quedado reducidas a la condición de complicaciones en las actividades transnacionales.
Bien, y la tercera transformación, que es también perturbadora en algunos aspectos, es la desintegración de las antiguas pautas por las que se regían las relaciones sociales entre los seres humanos y con ella la ruptura de los vínculos entre las generaciones. Es decir, la ruptura entre pasado y presente, ¿no? Esto se debe todo, evidentemente, en los países más desarrollados del capitalismo occidental, en los que se ha alcanzado una posición preponderante, los valores de un individualismo asocial absoluto, tanto en la ideología oficial como en la privada, aunque no de esas características constituidas por un conjunto de individuos, esos individuos que podríamos caracterizarlos como egocéntricos, ¿no? Completamente desconocidos entre sí, pero persiguen solo una gratificación, porque es lo único que persiguen. Ellos son así, son individuos individualistas, egocéntricos, en busca de su propia gratificación. Y estuvo siempre implícita en la teoría de la economía capitalista. El capitalismo, en su esencia, ¿no? Es así. El individualismo, esa idea individual, ¿no? Está. A ver. Ahora, entre muchos estudios del siglo XX, Hobsbawm fue el único historiador en decir que este siglo corto culminó con la caída del socialismo real, ya que es el acontecimiento que él consideró característico y representativo que dio fin a la guerra ideológica, aquella guerra fría que inicia al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre 1945 y 1947, ¿no? Dependiendo de la historiografía, podemos decir que la Guerra Fría comienza en 1945 o comienza en 1947 tras el discurso de Truman en la Asamblea General, ¿no? Habría que ver también, y eso es otro de los problemas en la construcción de la historia. ¿Vieron? Bien. ¿Dónde fue que está? Decía que la guerra ideológica, ¿no? Tuvo sus orígenes tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si ese acontecimiento marcó el fin del siglo, ¿no? Se debería rever el comienzo del siglo XX. De alguna manera sustituir 1914 por 1917. Por eso nuevamente nos pone a pensar y preguntarnos si podríamos entender el proceso revolucionario surgido, ¿no? En Rusia en 1917, por ejemplo, sin saber cómo era Rusia previo a 1917. Es algo de lo que también nos preguntamos. Y era lo que yo mencioné más arriba, ¿no? Más arriba, cuando comencé. A ver, el propio Hobsbawm plantea en Historia del siglo XX, en este libro que les mostré, ¿no? Y esto es una cita textual. Dice así, ¿no? Algunos historiadores han sostenido posteriormente que, de no haber sido por los accidentes de la Primera Guerra Mundial y la Revolución bolchevique, la Rusia zarista hubiese evolucionado hasta convertirse en una floreciente sociedad industrial, liberal capitalista, y que de hecho ya había iniciado ese proceso, pero sería muy difícil de encontrar antes de 1914. Ahora, ¿no? Es evidente que tanto Hobsbawm, al igual que la academia en general, es decir, los que estudian y los que crean conocimiento histórico, tomó como punto de partida para construir esta periodización histórica. No basta con un momento o un acontecimiento que resulte simbólico en el proceso. Es por eso que esto demuestra, ¿no?, que el historiador no solo tiene la libertad de elegir el acontecimiento que desea analizar, sino, ¿no?,
realizar los cortes temporales que él considere pertinentes para el estudio del pasado. Ahora, si nosotros lo que buscamos realmente es comprender, hacer una comprensión histórica por medio de las interpretaciones historiográficas, es necesario presentar siempre diferentes visiones que den explicación de los acontecimientos. No podemos quedarnos solamente con una explicación, no. Si nosotros buscamos darle sentido a lo que estamos leyendo, es recomendable siempre buscar visiones contrapuestas para entender los acontecimientos. Bien, y esa explicación de los acontecimientos basados, ¿no?, en la libertad de elegir los cortes temporales de cada historiador. Por ejemplo, el historiador Mark Nouchi, ¿no?, en su libro Historia del siglo XX, El mundo, los mundos, surge como respuesta alternativa a los postulados de Hobsbawm. ¿Qué dice Nouchi? Dice que para el historiador es grande la tentación de analizar un periodo determinado a través de los acontecimientos posteriores. Le resulta fácil encontrar en los hechos y las evoluciones, ¿no?, los orígenes y las manifestaciones de los disturbios anunciadores de tiempos nuevos. Eso lo dice textualmente el libro, ¿no? No lo tengo justo acá a mano, si no se los mostraba. Todo estudio del pasado tiene sus orígenes en el presente. Eso debe quedar clarísimo. El historiador siempre que escribe sobre un acontecimiento histórico lo hace desde el presente. Bien. Y ahí decimos, ¿no?, el pasado es siempre narrado y analizado desde el presente, desde la presencia de aquel pasado que se conserva desde el presente. Por lo tanto, para todo historiador el punto de partida es el presente. Presente que le permite formular las preguntas e hipótesis que ayudan a la resolución de problemas y, en definitiva, a los debates historiográficos. ¿Sí? Estos temas son de crucial importancia a la hora de trabajar con los grupos, con nuestros gurises en el liceo, ¿no? ¿Por qué lo digo? No solo nos permite ubicarnos en el tiempo y en el espacio, sino que nos abre las puertas a entender, primero que nada, diferentes visiones historiográficas que existen sobre determinados acontecimientos. Ustedes verán que dirán, pero hay muchos libros sobre la Primera Guerra Mundial, por decir uno de los temas, ¿no? Sí, claro, hay muchos libros, pero cada uno de los historiadores tiene su visión sobre el pasado, tiene su ideología que lo identifica, y de acuerdo al momento en que le tocó vivir, a la ideología que presenta, su narración tendrá una visión diferente. Obviamente, la estructura de la guerra será idéntica, pero algunos acontecimientos tendrán una visión diferente. Ahora, ¿no?, este debate sobre el siglo XX me surge a mí más que nada cuando yo comencé mi práctica, pero no mi práctica de todas en el IPA, ¿no?, sino cuando empecé mi última práctica, porque yo cuando tomé un tercero de liceo tenía que repensar el siglo XX y tenía que ver cómo trabajarlo con mis alumnos. Y esto fue lo que me sirvió para mostrar cómo ese siglo XX es diverso, tiene acontecimientos ricos y que sobre esos acontecimientos también hay diferentes visiones historiográficas. Bien, espero que haber tratado la periodización y especialmente el siglo XX les haya servido de algo. Mi próximo video que voy a hacer va a ser sobre los totalitarismos, sobre los regímenes fascistas, y vamos a ver si realmente el fascismo fueron regímenes totalitarios o fueron revoluciones. Mi idea es problematizarlo, ya que de esa manera yo lo trabajo en el liceo.
Bueno, espero que sirva de ayuda en algo este aporte y espero mejorar para próximos videos, obviamente.